Soy Víctor Andrés Bay, tengo 60 años, nací el 5 de mayo del 64 y soy abuelo de Guido López. Y le voy a contar la historia de que yo viví cuando tenía más o menos 16, 17 años. Mi papá, eso siempre vivían de las chacras, plantábamos tabaco, cosechábamos batata, mandioca, y en ese tiempo las tierras se araban con caballo y con arado de mancera. Y como el pueblo era chico, había más sitio baldío, había campo, eso, nosotros largábamos los caballos. A la mañana íbamos a la escuela, mientras que mi papá, eso, araban la tierra. Y a la tarde nosotros cosechábamos el tabaco, carpíamos. Y como a la tardecita primero jugábamos la pelota un rato, y cuando ya iba a empezar a oscurecer nos íbamos a traer los caballos, la vaca, la lechera, todo eso. Y un día me fui que siempre los caballos iban para el lado en el campo, para el lado de la costa del río. Y contaban la gente de que ahí le salía el yaguabicho, el lobizón, que decían. Yo la verdad a esa edad no creía, pero una vez mi ojo me costó ver. Me fui a buscar los caballos y en un campo que era de mi tío, venía a ser de don Miguel Baez, había la planta esa que mi mamá, eso, hacían las escobas para barrer el patio, se llamaba Tupichagua y Curú, que eso decía, me enseñó mi abuelo. Y me salió un perro, yo dije un perro, pero no era el grandor de un perro normal, era más grande, lanudo, como cenizo era. Y como era de un pelaje largo y las orejas largas. Y era un tamaño, no era de un perro normal, era más grande. Y entonces ahí en ese tiempo ahí recién creí de que existía el yaguabicho. Y yo andaba a caballo y se iba a una distancia prudente de 10, 15 metros delante mío, a trote se iba. Después se metió adentro del monte de las cosas y se desapareció. Después nunca me ha visto, tampoco me asusté ni nada, pero nunca me ha visto. Siempre me iba a buscar los caballos, la vaca, por ahí a la tarde, pero que el campo daba contra la costa del río. Y por eso la gente a veces iban a pescar y contaban de que venían tarde, por ejemplo, y les salían. Pero yo no creía, pero después de eso sí, creí de que existe. Así que esa es la historia que le cuento a mi nieto ahora, a Guido López. En pájaro, y de ahí salió el famoso pitohue. Por eso que cuando el pitohue grita, dice pitohue. Quiere decir pito feo. Es decir, la pipa que ella fumaba, esa pipa se había perdido. Y entonces ella, como buscando su pipa, dice pitohue. Es decir, mi pipa quiero. No dice, no llama a otra cosa. Ella dice que busca su pipa. Porque ella murió buscando su pipa. Y por eso que el pitohue es muy sucio. Cuando hace su nido busca trapitos viejos, todas las carachas que hay por ahí busca él. Busca trapitos, busca plumas, trapitos viejos, plumas viejos. Y cuando el pitohue anuncia, grita, es muy feo porque la señora era muy mala. Por eso que el pitohue nunca tiene que dejarlo que esté cerca de las casas. Porque a la señora nadie la quería porque era muy odiosa, muy malvada. Y era una señora que tenía mucho piojo. Y vos agarrás un pitohue y lo vas a encontrar, lo primero que vas a encontrar es piojo. Te vas a llenar de piojo. Así que todo lo que tienen piojo son pitohue. Mario 1960. Abuelo, la historia del Yaguabicho, ¿cómo era antes? ¿Cómo le contaron? Bueno, me contaron que se transforma el perro, se hace perro de un cristiano. Ujú. ¿Y es maldad pura o...? No, él manda de Dios, eso. Y bueno, ¿y cómo usted sabe esa historia? ¿Quién le contó? Me contó mi mamá. Ujú.
Un viaje en el baile y era guitarrero el muchacho. Se hizo, le dije a mi hermano que le llevé la guitarra y él pegó una disparada y de ahí se transformó, se volvió en perro. ¿Y cómo se Muchacho. transformó así por así o cómo Sí, pasó? se pegó 3 vueltos, 3 tumbos de un lado al otro y ahí se salió el perro. Ujú. Y de ahí se fue, hasta que volvió otra vez el horario él de volver en ser humano y se transformó en ser humano. ¿Y eso lo controla a él o pasa por pasar nomás? Y no, se controla él a ese, ella es una manda de Dios. Eso. Ujú. ¿Y cualquiera se transforma en Yaguabicho o cómo pasa eso? No. Esos ya son de los 7 hermanos. Hay uno, que es el más chico, el Yoguicho. ¿El más chico, el menor? El menor de todos. Ujú. Antes, ¿cómo era el relato del viejo de la bolsa? Y bueno, yo le decía a tu mamá que venga adentro porque se iba en la quinta. Y el viejo de la bolsa andaba siempre por ahí. Y yo le hacía tener miedo. Y entonces ella venía adentro porque tenía miedo del viejo de la bolsa. Mi nombre es Grecia. En el año 2002 fui a visitar a mi tía en el campo y al terminar de almorzar nos fuimos a pasear en el campo lejos de casa y junto con mi prima. Y vimos a lo lejos que se acercaba de a poquito un enano con saco, con sombrero. Y entonces recordamos que mi tía nos dijo, no anden en la siesta porque le va a aparecer el pomperito. Y nosotros no creíamos. Y salimos corriendo porque cada vez se nos acercaba más y era feo. Llegamos a casa toda asustada y le contamos lo que pasó a nuestra tía y nos dijo que esa aparición que nos pasó en el campo fue que nos llegó el pomperito y que estaba malo, por eso que venía corriendo hacia nosotros. Eso fue cuando yo tenía 8 años. Esa es mi historia, lo que me pasó.